mal en este día. Así que Dios, que ya bienvenido al obispo Carlos Enrique Set. Él es el que va a exponer la palabra de Dios en esta hora de la mañana, en este primer servicio del aniversario de la misión. Bienvenido, señor obispo. Amén, gloria a Dios. Buen día para todos los hermanos y hermanas que se reúnen en este día para agasajar grandemente en el nombre del Señor los 38 años de victoria, podemos decir, en este aniversario de nuestros hermanos de la misión de San Agustín en Boquerón, que ha sido un trabajo arduo después de 38 años. Y qué bueno ver hoy a todos los hermanos reunidos, agasajados, esforzándose, animando para la obra del Señor. Pero si miráramos 38 años hacia atrás, ¿cómo iniciaron nuestros hermanos? ¿En qué condiciones se encontraban? ¿Tenían la oportunidad de tener miembros que los apoyaran? ¿Tenían la oportunidad de tener un templo? ¿Tenían la oportunidad de tener aspecto monetario para poder cubrir un evento de esta magnitud? ¿O todo fue esfuerzo propio, voluntad de las familias de nuestro hermano Tomás, que fue el que inició la obra en el nombre del Señor? Tenía que soportar críticas, persecución, tal vez tuvo hambre, tal vez caminó distancias grandes bajo el sol, bajo la lluvia, tuvo que dejar a la familia. Y todo esto lo hizo él por amor a Dios, y hoy nosotros estamos recordando, después de 38 años, que el Señor ha sido misericordioso con él, con la comunidad, pues ha mostrado su mano de poder. En hace 38 años, que aquel chanim todo va, pero que hace 38 años. Que la iglesia. Porque que templo.
makotem, mikit no era miembro. Y también me chef teririk, ya no que también con un agua, me ostachi il trekcher shekcha producir a Dios, quizás shitz hoshek, quizás me ostachi il trek shekcha producir a Dios, shekmach producir a Dios oralik, ya. Pero maltios quiere achha de que shekkohuk chu abare, me shikhet prebe, me shikhik kakib, no que shekkohuk chu abcha, y charmal rot obra Dios. Cher 38 años que estaba chevachanimre echar el obispo. Amén. Si preguntáramos a nuestros hermanos, ¿ha habido prueba? ¿Ha habido lucha? Y lógicamente pues ellos saben de que las pruebas y la lucha han sido constantes. Cuando uno inicia a hacer la obra del Señor, al enemigo no le agrada, se va a oponer porque nosotros tratamos de hacer que muchos hombres y mujeres lleguen al conocimiento pleno de la salvación en Cristo Jesús, que la persona en sí cambie su corazón para la gloria del Señor. Y es por eso de que las pruebas van a venir. En todo momento las pruebas van a aparecer. Pero es aquí donde la palabra del Señor nos anima, tomando de la epístola del apóstol San Pedro en el capítulo 2, del 19 en adelante, decía así: esto es agradable si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia, padeciendo injustamente. Habla de la persecución, de las pruebas que van a venir cuando nosotros querramos hacer algo para la gloria del Señor. Pero déjame decirte, hermano, que no solamente es con esta iglesia de este tiempo, en este lugar, sino que la persecución, pero también las pruebas han venido desde el tiempo de los apóstoles y mucho más hacia atrás. Cuando Pedro escribió esta epístola, le decía a los creyentes que se fundamentaran en el amor del Señor, porque ellos tenían siempre la persecución de un gobernador llamado Nerón, que era un hombre injusto, que era un hombre que perseguía a los cristianos. Además de todo esto, sufrían de mano de los judíos que habían rechazado el cristianismo de Jesús como el Mesías. Y además, ellos no solamente querían que servir a los romanos, sino que también querían que adoraran al emperador como que fuera un dios. En cuanto ellos se negaron de hacer esto, entonces vienen muchas más pruebas a los creyentes. Bien, hermanos y hermanas, chera que estaba chera coproducir a Dios, cheva chanimre cheri como ganó chukabcha, pues que estaba cuando at coproducir a Dios, que hace pruebas, que hace luchas, imkotuk isikcha, cuando at coproducir a Dios, que hace osmal, que es para que estén mal. Inkotu kisik porque katel spamhun pechhun shak pasuke kapa kastanmalcha. O sea que me fácil tercerat coproducir a Dios, que hay momentos difíciles en estos 38 años en Canchamajevo Hashim de iglesia. Pero coproducir a Dios kukubak kosh, chaktape lo que recuye la palabra de Dios. Cher las lecturas en este servicio. Cuyer Dios, cuyer la palabra de Dios, cher cognel, cher coproducir Dios, cuashir, cash pro mal, cuashir momentos difíciles pro mal. Pero cuyer la palabra de Dios, reris la choro presencia de Dios. Hay momentos difíciles,
porque sharmal cher ots katjanche, shabueno katjanche, sharmal rutzir Dios, sharmal el evangelio, kakashir momentos difíciles. Entonces, eso es bueno, choro presencia de Dios. ¿Por qué? Porque hermal sharmal at konak, sharmal shakam rutzir Dios, sharmal at kochpam rutzir Dios, katashpam los momentos difíciles, las pruebas y las luchas, kakashikcha. Pero mashepri kohnelab cher de hoy en día, mashepri va kohnelab cher kola kmikri cher que kashik kashper kastan mal, maki ahwashteh, no que también cuando va shmachtaglo rutzir Dios, cuando shmachtaglo el cristianismo, cuando los apóstoles y por eso el apóstol Pedro arriba su igre el mensajero porque era los tiempos difíciles. Cuando Dios era cuando mir Dios en aquel tiempo y cogle achman maqtaq yakmal chiruher Arika harebet erare kyak ichcha, Arika harebet erare kan mirsesh ichcha. Im osta que kilo cher arekia o igrek aslak Dios. Ma osta que kilo cher los apóstoles renabetak kohnela cher que kio igre rekaslak Dios cha. Y por eso cher shekmach que trambishik kohnela, shekmach que trambishik los apóstoles porque erare kyak ichcha. Entonces lo mismo. Por eso tetuar cognela kimikcher que ashpam rekashre koshmal ya no que desde que va machtanak lo Dios y es por eso khavshik que kohrak abajo producir Dios. Amén. Dale una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Pedro nos exhorta a soportar todas estas pruebas, el sufrimiento injusto, porque hay sufrimiento justo que viene por la consecuencia de tus actos. Muchas veces uno dice, ¿por qué será que estoy enfermo? Y muchas veces es porque no se cuida. Tal vez toma algún licor, tal vez no come como es, tal vez hace algo indebido en su cuerpo, le pone drogas. Pero muchas veces uno dice, ¿por qué estaré enfermo? Eso es un sufrimiento por tus consecuencias. Pero también hay sufrimientos que son injustos, como dice el apóstol Pedro. El sufrimiento injusto es la persecución y las pruebas que vienen para nuestras vidas. Pero esto es con un propósito de Dios para preservarnos en un camino de fe, para que nuestra fe sea probada como el oro. A veces las pruebas que vienen y los sufrimientos son para probar tu fe. Si el Señor quiere probar tu fe, te va a poner pruebas para ver si tú logras vencer y eres fiel a Dios. Así como el oro es probado bajo los más fuertes fuegos para ver su realidad, tu fe puede ser probada para ver si en realidad tú amas a Dios, obedeces a Dios, haces su voluntad y en medio de las dificultades estás dispuesto a seguirlo. Porque como dice el Salmo 23 y verso 4, aunque ande en sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque Él estará conmigo, Él me acompañará, Él me fortalecerá, Él me levantará, Él me animará y Él me puede sanar. Amén. Déjame quitar a Dios. Chiacher el Señor, porque echar a Dios que todo lo que no brali, echar a Dios que había hermanos y hermanas. La palabra de Dios, o sea, el apóstol Pedro, de que por qué cognel todas las cosas porque justo, o sea, o cosas que es justo.
y o cosas que es injusto, ¿va? Muchas veces el hermano, la hermana que a Dios y tantas cosas que están mal. Y muchas veces de por qué estas cosas han. ¿Por qué con la que habil? ¿Por qué tantas cosas? ¿Por qué o cosas que en vida? ¿Por qué marcaná ¿Por qué como que quien que la ¿por qué con la que tantas cosas que han están mal? El hermano, la hermana, con la que puede ser Dios. Entonces es justo que chava. Si cana echar otsa benum producer a Dios. Abchuma vib choro presencia de Dios. Macot cosas malas que atrenche. Porque hay veces que cuijun va. O sea, cuijun, pero ¿por qué can hacer las cosas cotni can anu cotni can ich cotni shat can surjun chuig? O sea, que ¿por qué? Entonces cuij la palabra de Dios. Por eso, ese es bueno, choro presencia de Dios. Pero si vi cherco, o sea, hay momentos difíciles porque están mal y porque charmal quizás shautskubnchi, porque shamal katranche, porque quizás shakutskuhuklel, porque sha ostagonon porque están mal. Entonces le dimos hasta presencia de Dios, porque uno mismo una cree, porque tal vez ya hasta cochpamero que está mal presencia de Dios, tal vez ya es anak pro cognic presencia de Dios y corja esos momentos difíciles, corja esos tiempos difíciles, corja es pro que está mal. Entonces le chicano, o sea que como que chitkalbana que chiclan shushakutsku chigeneriva. Pero cuando huncher o la pusir Dios, castig realmente ushebri bichar Dios y corja esos momentos difíciles. Entonces haré el cuyo a Dios cher osrikcha. Chaclapek cher el obispo. Cuando el oro va, sea un reloj, una cadena, un arete, cualquier joyería, cher el oro va. Pues cuando quisha vecher oro tiene que ser cana probar, ¿va? La casig oro va a variar, pues la casig vale la pena, rarjel la casig oro, o sea, cana probar. Y que la ubanicre cognel choro presencia de Dios. Dios con aprobar rukhol rumial. Prueba quiere decir aprobar, eso quiere decir prueba, prueba quiere decir cana probar. Y Dios con aprobar rukhol rumi altos Dios que van a aprobar la sigua que con el rukhol renamial. Entonces pues la prueba va que las cosas, que los momentos difíciles. Pero cuando que las cosas y shuqet hun que shuqet hun Shuchomahara, echar porque en composir Dios, te encochpamari, etichinco en el mundo, etichinco, ochpam las cosas hecho bacholeo, más mejor que en que cano, shikhechkano. Entonces, no es realmente, es como Pacho Bani que el oro, cuando cana probar y shabilum oro, entonces no vale la pena, o sea, no es oro. Entonces, Gela Ubani que cognel chero presencia de Dios, cana probar. La chica sí realmente ora a Dios o no creer a Dios, pero cuando huncher que en una prueba ishkana kano shikhe kano sharuk sken su shurik pero que están mal shuyakaru a Dios shetzlir kano las cosas reshtakrowochole. Entonces me shuket la prueba, o sea en chit realmente shukhachri por abrucer a Dios. Machit sirranchich al shnak poko shranma hoy sí cuadra Dios, hoy sí que encamchar a Dios, hoy sí en este momento no importa lo que respeta, que no importa lo que capran que hacer mal, él que encamchar a Dios, que enchachwip por abra Dios, bicho nakun
entonces coge la prueba, el obispo Carlos. Pero cuando van a probar, entonces eso quiere decir de que coge la prueba. Entonces, realmente de Dios. Amén. El apóstol dice, porque para esto fuisteis llamados. Para esto fuisteis llamados, pues también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que vosotros sigamos sus pasos, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca, quien cuando le maldecían no retornaba maldición, y cuando padecía no amenazaba, sino que remitía la causa al que juzga justamente. El propósito de las pruebas entonces es probar nuestra fe, preservarnos para la salvación, prepararnos para la salvación, darnos madurez, humildad y una preparación espiritual. Por eso, mi amado hermano, cuando atravesemos por diversas pruebas, como creyentes no temas, porque Dios está con nosotros. Y si nosotros tenemos al Señor en nuestra vida, todo nos ayudará a bien, aunque a veces veamos que las cosas son difíciles, que no son como nosotros las esperamos o queremos. Si no, volteemos a ver hacia el libro de Génesis, en la vida de José, al que se conoce como el soñador. ¿Qué pasó con José? Uno de los hijos de Jacob, el número 11, pequeño, sus hermanos más grandes. Era amado por Jacob porque era hijo de Raquel. Y los hermanos le empezaron a tener envidia, y un día dijeron, nuestro papá ama más a Jacob, entonces planearon quitarle la vida. Uno de los hermanos más grandes, llamado Rubén, dijo, mejor no lo matemos, mejor tirémoslo ahí en un pozo y ahí que muera. Cuando José salió al campo, lo empujaron en ese pozo. Pero como Rubén no estaba cerca, entonces venía una caravana de compradores de esclavos. Lo vendieron a esa caravana y él fue a parar a la casa de un llamado Potifar, donde estuvo trabajando allí con él fielmente, después de ser vendido como esclavo. Pero entonces la esposa de este Potifar lo empezó a acusar, y ella quería que él cometiera adulterio con ella. Como él no accedió, era fiel a Dios y a su patrono, entonces fue metido a la cárcel. Y allá estuvo sufriendo hasta que el Señor le dio la oportunidad, después de interpretar el sueño de uno que estaba en la cárcel y después del faraón, del gobernador. Entonces lo pusieron al frente de ese gobierno. Cuando él tuvo la oportunidad de administrar los bienes del Señor, vio que sus hermanos que lo habían vendido venían allí para poder obtener provisión, porque el alimento se había escaseado. Cuando José ve a sus hermanos, en su corazón él no tiene ningún rencor ni odio, después de todo lo que le hicieron, de las pruebas que tuvo que pasar. Lo que él pensó fue esto: para preservación del pueblo del Señor y de mi familia, he tenido que pasar muchas pruebas, porque para el Señor el propósito se cumple aún en los momentos más difíciles de la vida del que el Señor ha mirado para que sea un servidor. Bien, Señor Dios, que en esta hora de la mañana, de que tiene que quitar Señor Dios, o tiene que cambiar la palabra de Dios, chebajo, escarbalo bochule,
Porque el Dios, que ese es lo que cojón alimentar espiritualmente. Nada, que lo que el Dios y el Señor Jesús también en el Nuevo Testamento de que no solo de pan vive el hombre, chava, no que de toda palabra de Dios, chava. O sea que Dios, ese es lo más mal. Entonces en que Dios de que como quien más optan, como quien no, lo Dios es lo que más practican mal, hermanos y hermanas. Dios cuida de que para eso yo camper Dios. O sea, para eso. Muchas veces que yo me hago yo conozco yo camper Dios pues chisha que todo es color de rosa, que todo nos va bien en la vida. Pero no que cuidar la palabra de Dios, para eso yo camper Dios. Las pruebas, en las luchas. Y el mejor ejemplo, cuidado, era el mismo. El mejor ejemplo es Cristo. El mejor ejemplo por excelencia, haré Cristo, cuidare. Dice que cuando Cristo, tantas cosas ische, tantas cosas anche, rare mahel shel cuchilla. Cuando shishare shani an crucificar kamshok, rare makot shuicha. Cuando rare shmachtahu banik burlar, shmachtahu yo shik, shmachtahu bishik tzirche tantos pasukas shishe, rare makot shuich. La kichabo su shuichare, dice que rare todo rabwana krach habrish khibrek oglabre el tomcher shibal shekanchirare rare khanak con orar shiruk shane por Dios y shu ichera mishu ichtare chera Dios no che khalo mach que glahle nakleche chabna kesh era mjetrero oración rare oración el Señor Jesús shu ichare cha cuba Señor shanum que chotla shanum que amtla Señor Chikshabarek pensar rek chombal chabnaba oscher chombal rekanima jere shuegre el Señor Jesús che a su Padre celestial chakashlan imshib terikcha. El otro ejemplo que aquí lo llaman Dios es la vida de José. Yo creo que todo que chaboro que están mal de José ukol re Jacob rare y 12 achlan. Y re José era el número 11. Y re rechlal rare re rechlal re reucha re rechlal rare ma osach que kil re José. Tet kna cher José. Shikeklela re José ma osach que kil re José. Porque rare kapshik ramal re Jacob. Re mamá, re José, re Raquel, papá. Pero re Rechlal, she maosta que knao, she que la re José, she chomanchir de que chakkamasah la José. Y cojo yo no, para que na chakkamasah ma mejor, atskuchunam la joli que yak bishpam. Y cuando she carek re José, otkel cuando rare shtakbik sharech kuyo kware ushtakbik yek kware ru familia rechlal shano otra que prenare che shano buene que prenare che porque shechuya ik recuare rechlal y donde se va a aprovechar el momento rare shekakbe pujol y dice que shekashbejo su grupo su montona comnel achinel y rechlal shek petak shek ikhber José chkera rach inel rach omnel ish kamerare ish sheyok in Egipto ish ikish chla ik ohuna chichla shu ube Potifar ish lok birare como mos shorshot
Pero las cosas, o sea que jamás problema que pero que están mal, porque shlare shukbach chri bershkil repotifar chik. Que shuir chri bershkil repotifar shani shno un kash la hukhol. Y Momak José, ¿va? José era un joven íntegro, o sea, era un joven realmente ubnom lo que quiche, lo que imche, pero shpe más problema, pero que están mal, shtak chepcarse, y o que bachab en la cárcel, shuihara o sea, shrich kahba, shrich kahra José, lo que ulmutak porque están mal, que bachab, el panadero, el copero. Y que no es que a ver kamak coach chacher hun va y chacher hun a ver can recuperar rachak y antes cumplir lo que quiere chak cabal shkam se hun y cabal hun shetlich se shruchak. Y cuando el faraón de Egipto también son chonichek are echer shishrich todo icheba shonichek todo lo que hermal te hichek shash program esper jun el copero yo yachik ojunachi shachabo bocho en la cárcel rare fíjate chiku ichabel lo que rabchek kolak chakucheba esper el faraón shutaco shikre re José y su hija checker para un cheque va a entonces espera José su hija rab check jeva ru sentido rab checker irare cuir la palabra de Dios dice que irare shiare kmalcha dice que haré transcuchir el paraón es reachi más rekmalcha coch que otros Chiclape, todo lo que shukashik pro mal va. Todo lo que shurich pro vida. No fue fácil. Pero kokukut shakwachksha. Donde ikuikaru papá, ikuikaru familia, ikuikaru rechlal, espejo vejal shlakja. Y shutara chershbe kahra, re familia, chutzukshik alimentos, provisiones. Irarem shuyechtah non ki ichta shkirle bnaqri porque arer shink ikhloq arer shkashkanchwe arer shink ikhbe pokhol arer kashkanchwe mashatare no quiere shutoru familia shutor rechlal shutor bnaqcher kashkanchekcha chaklape lo que Dios hukmon pechekcha los krah Dios gela que no practican mal gela خمشيك cher cornel gelar خمشيك cher ya chirishok practican mal cher ukomom rusigra Dios cher el obispo. Amén. Tanto dáselos para la gloria del Señor. Amén. Tanto José que no hizo nada para merecer la prueba. Porque él no era malo, pero vino la prueba. Su confianza en Dios le ayudó a poder ser alguien de ayuda para los demás, por su confianza en Dios. Cristo Jesús, el hombre sobre la tierra más santo por su santidad, por su forma de ser, por su divinidad, no hizo nada malo, pero vinieron pruebas a él. Pero su confianza estaba en Dios y él pudo llegar a la diestra del Padre. Vino a probar que sí se puede. Todo aquel que quiere puede. Entonces, si tú estás pasando por una prueba, tu confianza debe de estar en Dios, porque puede ser que sea una prueba para preservación, para bien en el futuro. No solo de la iglesia, sino de tu familia, el pueblo del Señor. Ahora hay tres claves que el apóstol Pedro nos dice para terminar esta predicación.
La número 1, pon tus ojos en Jesús. Eso es lo que el apóstol nos dice, pon tus ojos en Jesús, quien nunca hizo mal, sino que remetía todo al Padre. Número 2, vive en santidad, o sea, vive la vida en la manera más justa ante la presencia de Dios, que tu conducta sea para la gloria del Señor. Y número 3, cuando estés en la prueba o venga la prueba, permite que esa prueba te haga pacífico, te haga fuerte en tu fe, pero también te haga humilde para reconocer a Dios, que es el soberano. Y solamente así, entonces nosotros podremos ser como los pastores, dijo el Señor en el Evangelio. Hay otras ovejas de este redil que ahora no han venido, pero esas ovejas van a venir por el testimonio que tú estés dando. Que digan, este es un hombre del Señor, esta es una mujer del Señor que ha cambiado porque ha venido a los pies del Señor. Esas son las ovejas que vendrán si nosotros damos un testimonio de vida en Cristo Jesús. Amén. Bien, que quisiera el mensaje del obispo de que Chaclape lo que Ershon Rejosecha. Rejosem Kotshono, o sea, rare, Oshono, Shat, Shutskuhuklel, Shat, Malkat Henche, Shat, o Shuchapok, Oshono, Makotshonoksha. Pero Shukashir momentos difíciles. Su familia, su misma familia, me shiajo entre. Shep cárcel, tantas cosas Shukashir procastan mal. Pero lo castan mal, Dios retam de kirare. Porque Dios escuchó de quien cotmalo yo no, y Dios shukolo, Dios shon cuenta para que rare otshechachero presencia de Dios. Lo mismo el Señor Jesús. El Señor Jesús también me cotchó no. Lo conoció el Señor Jesús me cotach. Rare shat o shuchepok o shuich también shat o malo yo no para que lo que era el Evangelio. Shashu hijo bech que era una. Pero pero Dios retamacha. Hermanos y hermanas, o 3 cosas que ni se ve en este momento. Lo que el Dios, el apóstol Pedro, hay momentos difíciles en tu vida. Atat cochpam pruebas, momentos difíciles. Entonces, cuando quejas son momentos difíciles en tu vida, no que Canaat Oscat Tranchekcha. Canaat Wenga Tranche, Dios te va a preparar para que cuando abed que te hagas la presencia de Dios, el otro, el mejor ejemplo que aquí es Cristo Jesús. Que cuando en los momentos difíciles en tu vida. Cuando en tiempos difíciles, momentos difíciles, si vi Cristo, cuanto más que fallas, errores, tantas cosas que están mal. Otro, cuando esos momentos difíciles, que no sean las cosas malas que están mal, no que el ejemplo que es Cristo Jesús. En los momentos difíciles en tu vida. Arriba también el Evangelio el Evangelio de que el pastor
el pastor por excelencia, haré Cristo Jesús. Haré el Señor Jesús. Pero yo bishikare de que ranchiran, ya que ranchiran, que kuch y que ktaren chabal. Ahora que no pregunten, Chavé, hermano y hermana, canta Chavé en este momento. Cachab kuch el Señor Jesús. Atsegura che kuchoba boche el Señor Jesús. Atsegura che atret hambre el Señor Jesús. Y por eso que es la palabra de Dios, de que choban boch y bet amon boch y que ktaren chabal el pastor por excelencia, que es Cristo Jesús. Ahora, y cochnen que quien camloque en el rebaño. Chinqueren pasaren chermhanak camrusir Dios, chermhanak be cabraliri. Las cosas ahora, chat cree que perericha, que peta que a través de nuestro testimonio, que peta que a través de que abnormal lo que el Dios, porque si me cajano, me que peta recta, pero si me cajano lo que el Dios, los que quieren remja que peta, osan otrat konek alaf, osan otrat konek alaf, que oman osan cabrón la cornelable. Ese es el testimonio que Yao chpamro ser Dios y arriba el crajro ser Dios para que estén mal, hermanos y hermanas, Dios cojon bendecir en esta hora de la mañana. Puedes saludar.